Eclipse. Conoce lo nuevo. Somos Grupo Eclipse. Conoce lo nuevo. Somos Grupo Eclipse. Conoce lo nuevo. Somos Grupo Eclipse. Saludos, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Derecho de Réplica, una mesa de análisis periodístico que esta tarde se enorgullece de contar con dos distinguidos periodistas de este estado de Yucatán. Saludo que me acompaña y agradezco mucho a Yasmín Rodríguez, corresponsal del periódico Universal y directora general del portal de noticias desde Bacón. Yasmín, gracias por acompañarnos, un gusto. Toño, gracias por la invitación. Un hombre que es sinónimo de noticias, gracias. Daniel Barquet, corresponsal de Milenio Novedades. Daniel, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues ya vio los dos grandes panelistas que esta tarde están con nosotros. Hoy vamos a platicar un poco del tema de los viajes del gobernador Mauricio Vila al extranjero. Lo bueno, un gobernador pueda salir a buscar mayor oportunidad de trabajo para Yucatán. ¿Es la interpretación de los viajes? Bien, yo creo, Antonio, que realmente debemos darle el beneficio de la duda en estos momentos al gobernador del estado, ¿no? Acaba de llegar al gobierno y bueno, ya vemos que 3 viajes ya realizó, uno a Cuba, otro a Puerto Rico y ahora a Corea del Sur. Corea y Japón. Yo no lo veo mal, yo creo que es parte de la estatura y el estatus que tiene casi todas las figuras públicas, que bueno, le permite el mismo cargo hacer este tipo de gestiones para atraer recursos de inversionistas. Además, recordemos que llamó mucho la atención el hecho de que el gobierno panista de Mauricio Vila prácticamente ratificara a Ernesto Novelo en la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno del Estado, y algo hay de esto, de que se habla, Antonio, Daniel, de que este señor Ernesto Herrera Novelo fue quien tuvo que ver con esos contactos con inversionistas extranjeros. Pues lo que sería malo y realmente delicado es que cuando pase el tiempo veamos que no haya ni convenio, ni intercambio, ni inversión de Corea ni de Japón, y que esta información que se nos dio a conocer apenas el día de ayer y hoy también, de que piensan hacer o traer recursos para explotar el gas natural, pues eso sería lo delicado, que finalmente no cuajara. Que también hay un riesgo de que ocurra, tú vas, promueves, tienes que gastar en tu viaje, obviamente, y esperas que esto fructifique. Si no es así, bueno, entonces estaríamos hablando de que se está gastando dinero para viajes que finalmente no son productivos. Pero bueno,
demos el beneficio de la duda en este caso, y lo que me parece muy importante, con todo respeto, es que eso no es lo malo es que la información la tuvimos que averiguar en forma extraoficial, y pues la verdad, permíteme el comercial, pero desde el balcón fue uno de los primeros medios que dio a conocer del viaje del gobernador, que por cierto oficialmente no se había dicho nada, y no fue sino hasta el día siguiente que se emitió un comunicado para confirmar esta información. Entonces, hay un refrán que dice: nunca hagas cosas buenas que parezcan malas. Entonces, el señor gobernador está trabajando, le creemos, lo entendemos, pero pues yo creo que no pasaba nada si formalmente nos avisaba o nos decía. Y no a los medios, me refiero a los medios que son el conducto a la sociedad, pero también a la sociedad en general, de decirle: ¿saben qué? Me voy a esto y se espera esto, ¿no? O sea, la claridad en la información yo creo que es fundamental para tener la credibilidad que pretende tener cualquier gobierno, cualquier autoridad. ¿Qué opinas, Daniel? Bueno, yo creo que sí hay que darles el beneficio de la duda, pero la duda a veces, la duda puede matar. La duda ocurre como con los celos, ¿no? No sabes qué está pasando, pero sientes que algo está pasando. Entonces lo mismo ocurre con este gobierno. Creo que el gran problema aquí es que sí hay una cargada en contra del señor gobernador. Hay una cargada porque de alguna manera estábamos acostumbrados a otro sistema. Y la ausencia de información es notable. Tiene toda la razón Yasmín al mencionar que fue su medio el primero en decir que el gobernador andaba ya de viaje hacia el oriente. Sí, trato de entender qué es lo que está pasando. Está pasando que el nuevo sistema de administración no está aprobado, está atorado en el Congreso del Estado, donde el señor Felipe Cervera Hernández pues también está jugando su papel. No va a ser una persona dócil y fácil, va a ser una oposición respetuosa, responsable, pero de alguna manera también tiene que jugar este papel de contrapeso que le va a ser muy difícil de entender a los aplaudidores de Mauricio Vila. El gran daño que puede tener esta administración es llenarse de aplaudidores, y los tiene en su círculo más cercano. A ver, es un poco complejo, pero el tema es muy simple. No hay información porque la Dirección de Comunicación Social en el gobierno anterior dependía de la Secretaría General de Gobierno, y en el nuevo esquema va a depender de la Secretaría de Administración y Finanzas. Y como no se ha aprobado este cambio de módulo de un lugar a otro, pues simplemente no hay forma de que fluyan los recursos para tener una comunicación social, a lo mejor como estábamos acostumbrados los demás medios. O sea, eso es lo que está ocurriendo en cuanto a información. En cuanto a resultados, si vamos a tener un gobernador viajero, pero va a traer dinero al Estado, va a generar empleos, pues que así sea, que se la pase viajando. Tuvimos, por ejemplo, un secretario de Turismo farsante que se la pasó viajando, a quien pescamos vacacionando con dinero del Estado en Nueva Zelanda, y de repente le decía: es que estoy de vacaciones. Oye, sí, claro, Saúl Alcona. Que está en Campeche, por cierto, que está en Campeche, lo siguen protegiendo. Bueno, los del gobierno de que Campeche. Paguen los campechanos el precio que es mantener a un parásito como Saúl Ancona. Bueno, esa es otra cosa. Lo que hay que exigirle a Vila es: bueno, ya te fuiste de viaje, fueron 3 viajes tuyos, más 2 de tu secretaria de Fomento Turístico. ¿Qué resultados traes? No va a ser al inmediato plazo, pero hay que esperar por lo menos el mediano, y no queremos verlo a largo plazo. ¿Cuántas plantas se van a instalar? Digamos, Rolando Zapata viajó muchas veces también al Oriente, viajó muchas veces a Cuba. ¿Qué trajo? Nada. Trajo ponerle al Centro Internacional by Samsung. Bueno, ¿y cuánto pagó Samsung para que se le ponga su nombre? ¿O qué dio a cambio? Claro. Yo me recuerdo un poco el del Parque Cuculcán Álamo. Hoy sí, ¿quién lo alamió? ¿Cuánto nos está costando o qué se dio a cambio de que se le ponga esta situación? Entonces yo creo que básicamente lo que hay que esperar son resultados. Que viaje lo que quiera, hay presupuesto para eso, siempre ha habido el presupuesto,
hay que aplicarlo en lo que se debe hacer, pero que finalmente haya los resultados. ¿Qué necesitamos? Empleo. Los empresarios hablan de pues, energía, para esto sería el gas que se está solicitando, y la gente no lo va a entender hasta que no tenga ese dinero en la bolsa. Se llama economía física. Oye, Yasmín, si la memoria no me falla, me parece que Rolando Zapata Bello, el primer viaje que hizo, lo hizo al año como gobernador y fue a Cuba. Es muy prematuro que hoy un gobernador en menos de 40 días salga 3 veces del país. Yo creo que no tiene nada que ver que sea al primero o segundo día. De hecho, recordemos, y Daniel, tú, Antonio, que eres periodista también lo debes recordar, siendo alcalde, Mauricio Vila viajó un montón, le gusta viajar al señor, ¿no? O sea, le gusta viajar, pero bueno, como dice Daniel, perdón, si en esos viajes hay un beneficio tangible para el Estado, porque lo que dice Daniel es cierto, no solo que hay unos beneficios y se digan, pero no se perciban, claro, sino que sean reales, adelante, que viajen donde sea. Y yo creo que a él su estilo, y decía Daniel hace un momento, que estamos viviendo otro tipo de gobierno, otro tipo de sistema político, finalmente el país mismo va a tener otro tipo de gobierno, son otro tipo de proyectos, otro tipo de propuestas, otro tipo de habilidades incluso para gobernar, unas discutibles, otras no, pero bueno, yo creo que Mauricio Vila tiene la obligación de traer recursos, Antonio, porque no perdamos de vista que todavía hay que ver cómo le va a ir al gobierno del PAN en Yucatán con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo tomando en cuenta que ya pasó a la Cámara de Diputados y está por aprobarse en el Senado de la República esta nueva figura que está imprimiendo el gobierno de López Obrador a partir del 1 de diciembre, del superdelegado, como se ha dado por llamar folclóricamente, pero pues realmente llama la atención. Si ustedes se fijan de la iniciativa formal que ya entró a la Cámara de Diputados, que de hecho ya se aprobó, solo falta el filtro del Senado, pues ahí dice abierta y claramente que serán esas personas las que decidan dónde y cómo se van a canalizar los fondos públicos federales en cada estado. Claro. Entonces, sí es real que pasaría a segundo término en relación a lo que es el flujo de dinero federal, la toma de decisiones del gobernador de cada estado, ¿no? Y en el caso de Yucatán, pues hay una cosa muy particular. Joaquín Díaz Mena, que va a ser quien ejerza esa facultad, esta figura, pues tuvo en el pasado algunas asperezas con el gobernador Mauricio Vila. Bueno, pues ella estará en ellos la madurez que con diferentes encargos pueden ponerse de acuerdo, ¿no? Porque claro, está de por medio Yucatán. Vamos a hacer una pequeña pausa, la primera pausa, regresamos en esta mesa de análisis a través de Eclipse Televisión, regresamos. Grupo Eclipse se renueva. Y hoy quiero hablarte de nuestra evolución para mantener el liderazgo como el medio de comunicación vanguardista en la era digital. Somos un conjunto de transmisiones y recepción de señales digitales que nos hacen diferente a todas las televisoras tradicionales. Nos hemos consolidado como una empresa líder en comunicación con una señal de televisión digital, una estación de radio online, un periódico digital a tu alcance desde cualquier dispositivo con acceso al internet, que juntos hacemos el corporativo de Grupo Eclipse. Te invito a conocer un poco más de esta multiplataforma digital de comunicación.
Grupo Eclipse es una empresa multimedia, es decir, que en una sola negociación podemos cerrar 3 medios de alto impacto como son la radio, la prensa y la televisión digital. Nuestro contenido está diseñado pensando en el entretenimiento, la información y el servicio social. Programación musical. Estamos de regreso, muy amables por continuar en sintonía a través de la nueva televisión digital de Eclipse TV. Daniel, bueno, pues estamos platicando sobre los viajes del gobernador Mauricio Vila. ¿Vas a comentar algo también? Sí, bueno, lo que pasa es que yo creo que está anticipando los tiempos. Precisamente él necesita plantear su juego, su jugada, antes de que empiece el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque son agendas que ya están muy marcadas. La de Andrés Manuel se discute todos los días en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y la de Yucatán pues apenas se va construyendo, y apenas se va construyendo por el gran problema que tiene Mauricio Vila. El problema de Mauricio Vila es que en su gobierno no hay vilistas, y me explico muy rápidamente. Su gente de más confianza, la que se puede acercar y decirle, oye Mau, no, oye señor gobernador, por ejemplo el señor Álvaro Juárez, no están, salieron hasta la tercera lista. Gente que tenía que estar en algunos cargos al final declinó estar. Y algunos casos, como vemos en la Secretaría, se tuvo que negociar con diversos grupos. O sea, prácticamente yo creo que fue muy complicado para Mauricio Vila ir armando su gabinete porque tuvo que ir cediendo espacios y acomodándose a diversos grupos. Uno de ellos, por ejemplo, el secretario de Pesca, que no puede tomar posesión por lo que explicábamos de que la reestructuración administrativa no ha sido aprobada por el Congreso del Estado, pues el señor Combaluzier de alguna manera pertenece a un grupo dentro del sector pesquero que rompe un poco, o finalmente es una disrupción en comparación con lo que ha sido el control del sector pesquero en los últimos 30 años. Entonces, de alguna manera, esto va a aplicar nuevos jugadores y nuevas reglas de juego a situaciones como, por ejemplo, la pesquería ilegal del pepino de mar, que no se va a detener, nada más que finalmente ahora va a tener otros jugadores. Las cartas están tan marcadas que el señor Vila se adelanta a lo que planteaba Yasmín de Joaquín Díaz Mena, el guacho, el superdelegado, y dice, bueno, vámonos, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos si tenemos que depender de Guacho? Nos va a secuestrar la administración, va a ser un contrapeso. No, esto ya se rompió. Falta ver la reacción, porque a toda acción corresponde una reacción. Pero en este momento, Mauricio Vila técnicamente no necesita depender de Joaquín Díaz Mena. Ratifican a Ernesto Herrera Novelo como secretario de Fomento Económico. Este señor finalmente es apuntalado por Jacobo Shakur El Jure. Jacobo Shakur El Jure es un empresario que conocemos de muchos años, es una empresa muy tradicional de manejo de oleaginosas, de generación de aceite, generación de jabones. Una parte de ellos pues ya derivó en franquicias de restaurantes, pero Jacobo Shakur en su momento fue combatido por Andrés Manuel López Obrador por haber sido uno de los principales, si no es que el principal beneficiado en Yucatán por parte del FOBAPROA, que el FOBAPROA fue aquel rescate bancario de decir, bueno, se perdió el dinero, pero aquí va el dinero del gobierno para que tú, pobrecito millonario, pues no te quedes sin tus millones. Entonces, una de estas personas que cobró ese dinero, muchos millones de pesos, y no los devolvió, fue Jacobo Shakur. Pero como vemos con Andrés Manuel, que va reinventando poco a poco sus pasos, ahora resulta que el principal socio de Jacobo Shakur El Jure en la región es el señor Romo. El señor Romo tenía una empresa agroindustrial que finalmente acaba vendiendo todo al grupo Monsanto, que es el que trae las semillas transgénicas, que son la que se supone que está afectando completamente la miel de exportación y la apicultura en todo el sureste del país. Pues bueno, el señor Romo es la oreja principal, el jefe de gabinete del señor Andrés Manuel López Obrador. Y entonces así, a través de Ernesto Novelo, a Jacobo Shakur, a Romo, van directamente a Andrés Manuel sin necesidad de esperar lo que haga Joaquín Díaz Mena.
Y con este enroque, pues Vila de alguna manera tiene un teléfono directo a la presidencia de la República que ni siquiera Joaquín Díaz Mena tiene en este momento. Que de hecho cualquier gobernador inteligente lo debe tener, ¿no? Claro. A otros niveles. Claro. No es una sola carta, son Claro, varias. así ¿no? es. En ese Sí, sentido, sí. yo creo que qué bueno que lo haga porque, como decía, necesitamos que haya liderazgo que Claro. permita salir adelante a Yucatán. Realmente yo creo que Yucatán ha tenido un poquito de mala suerte y necesitamos que ya se retomen las cosas. ¿Gobernadores? Sí, me refiero a que ha habido mucho alto y bajo en este aspecto. Le ha ido bien a Yucatán en una parte, en otra no. Y yo creo que ya es momento de que tengamos más o menos una estabilidad, ¿no? Creo. Yo disiento un poco, dices, bueno, nos ha ido bien cuando, por ejemplo, usted vive en Yucatán, pues usted debe hoy más de 1.400.000 pesos y no es lo de sus tarjetas de crédito, no es lo que le debe a la tienda departamental, no es nada de eso, es la deuda pública que nos han enjorjetado los gobernadores, principalmente Ivonne Ortega y Rolando Zapata, y que el actual señor gobernador se niega a señalar con el dedo, y por no señalar con el dedo a la administración anterior, el señor Mauricio Vila el día de hoy ha caído 18 puntos de los que tuvo al momento de su elección. Y mira que hay aplaudidores, ¿no? Esta semana aparecía la encuestadora Arias y Asociados presentando a Mauricio Vila como el mejor gobernador del país. Digo, no sé si les suene parecido. Dije, en 30 días no puedes decir que alguien tiene 70 puntos de aprobación. Sí, bueno, porque pues no ha hecho nada, no ha tenido oportunidad de gobernar. Nosotros sabemos que cada quien suele recurrir a estas herramientas, válidas o no válidas. De mercadotecnia. Prácticamente suelen hacerlo, lo hemos visto desde tiempo memorial. Cuando estuvo el primer panista que gobernó Yucatán, Patricio Patrón, lo mismo hizo. O sea, es prácticamente ya un hábito en los políticos. Y bueno, finalmente todo cae por su propio peso, ¿no? Yo no enjuiciaría ni destacaría quién fue o quién no fue. Yo digo que a Yucatán hace falta que le vaya bien en términos generales y en muchos sectores, ¿no? Estábamos escuchando y lo comparto con ustedes unas declaraciones que nos hizo el favor de dar el nuevo secretario de Desarrollo Rural. Y bueno, en mi percepción, me puedo equivocar obviamente, pero en mi percepción es un tipo que trae buenas ideas y que espera y desea rescatar el campo. Y yo le decía luego ya en corto, ojalá que así sea, ¿no? O sea, que realmente estos buenos propósitos particulares, privados y obviamente oficiales, pues se traduzcan en una verdad. Porque sobre todo, Daniel, Antonio, ustedes lo saben, nosotros que tenemos oportunidad de ir al campo, de hacer reportajes, historias de vida, de gente que está en comunidades, pues vemos que esa gente realmente necesita mucho apoyo. A veces nos urbanizamos demasiado y estamos pensando en Mérida, estamos pensando en Valladolid, estamos pensando en Progreso, pero no vemos comunidades muy alejadas que necesitan realmente de la mano formal y oficial que los apoye, ¿no? Ahora que tocas ese tema, quisiera yo encarrilarnos nuevamente al tema que estábamos platicando de los viajes. Me escriben acá, la necesidad, Jungamu dice, la necesidad está aquí en el estado de Yucatán, señor gobernador, no en el extranjero. Usted no es el presidente para estar saliendo del país. Las salidas de un gobernador o del gobernador Mauricio Vila, él me imagino que de alguna forma deja gente encomendada para atender las necesidades del campo aquí en Yucatán. Bueno, por ley hay un organigrama de gobierno, el gobierno no se puede detener. Vaya, muy sencillo, la secretaria general de gobierno, María Frita, en este caso, es quien al relevo de inmediato y por ley es la que se queda encargada del despacho del gobernador. Claro. Y obviamente si hubiera, que no es lo deseable, tocamos madera, si hubiera algún desmán grave, un enfrentamiento, un conflicto, algo, ella obviamente tiene la capacidad y las facultades para operar, digamos, en materia de seguridad y demás. Entonces, yo creo que no hay ni un vacío en ese sentido. Está muy claro quién se queda, cada quien en sus áreas.
Y Sí, bueno, esperemos que no aprovechen la ausencia del gobernador para que otros viajen. Pero es que ya no hay ausencia, estás acá, o sea, una llamada, un escape, hay formas de La comunicarse. ausencia física, vaya, literal. Lo que no se vale en algún momento dado es que sean viajes de placer, viajes de paseo. Qué bueno que hay ciudadanos que ahorita se están interesando en el tema, pero recordemos, digo, Rolando Zapata viajó cualquier cantidad de Todos veces. los gobernadores han viajado, Daniel, Sí, todos. claro. Desde la época viajó Patricio Patrón, viajó Federico Granja, viajó Dulce María Sauri, viajó Víctor Manzanilla Chávez, Claro, el hombre más de Pekín. atrás, también viajó en su momento Francisco Luna Can, le encantaba Sí, viajar también. O el sea, tema es a qué viajan y qué resultados traen. ¿a qué viajan? ¿A quiénes llevan? ¿A quiénes por qué llevan? van? Fíjate ¿No? que en ese aspecto la lista se me hace muy moderada. Hoy leí una crítica por ahí sin razón de por qué va por qué va aquel. Bueno, porque está claro que la Creo que misión fueron es económica. 5 gentes, Sí, ¿no? preguntan, ¿sería ocioso Lo si que fuera no- el de deportes? La verdad, ¿Sería las ocioso cosas- si fuera? No Claro. tengo el gusto de conocerla, pero lo que sí me extrañó es que fuera la nueva directora de Relaciones Públicas del Gobierno ¿Ongay? del Estado. Sí. No, es en Paloma, no me acuerdo el apellido, pero creo que es Paloma. Pues ella fue, y yo digo, Yo bueno, llevaría a lo mejor un traductor, tal vez, digo, no lo sé, en mi ignorancia gubernamental, pues a lo mejor yo diría, bueno, si yo no hablo coreano y no mira lo hablo que son japonés, las pues, bueno. cosas, nos están surtiendo información, hablabas de información, de lo que están pasando allá, desde luego no puedo saber a ciencia cierta todo, pero cuando menos la información básica de lo que están haciendo allá en el lejano oriente, a través de comunicación social del gobierno de Estado, que nos está llegando boletines, Cuentagotas, y sí. tenemos entendido que gente de medios, gente incluso de la Oficina de Comunicación Social del gobernador, no fue nadie, no viajó nadie, así que yo creo que algunos de los que fueron deben estar allá ¿Con su celular? haciendo sus pininos de lo que es la información, ¿no? Ahí sí sería cuestionable. Yo diría que por lo menos tendría que llevar un fotógrafo. ¿Por qué? Para las fotos oficiales, ¿no? Finalmente, y para generar los boletines y la información al momento y los audios al momento. Ahí es donde se corta un poco la relación del señor gobernador con los medios de comunicación. O sea, nos va a informar lo que quiere informar, sí, ya sabemos que así es el juego. Pero bueno, cuando menos que me dé el audio para que yo pueda decidir cómo empiezo mi nota, ¿no? Claro. Esto no está ocurriendo. Lo veíamos anteriores, digo, viajes ociosos, te voy a contar, por ejemplo, uno que hizo en el gabinete de Patricio, a ver la basura de Rusia para generar unos materiales de construcción. Sí, al final finalmente acabaron con Vázquez Chaboya poniendo la empresa, Enrique Magadán Villamil dándoles un terreno supuestamente en Yucalpetén, y al final jamás hubo hasta un empresario que decía, bueno, yo quiero que me vendan de una vez el material por adelantado, ¿Ya ves? Y no pasó nada. Ya ves lo que decía Daniel Tomo, lo que decía, el problema no es que si viajó en 40 días ni nada, el problema es que nosotros, los ciudadanos, los medios, la gente, debe tener memoria. Claro. Si en un plazo perentorio no hay una información real de cuál fue el beneficio de ese viaje, entonces sí, yo creo que hay que cuestionar y hay que decir que estas cosas no deben ser y no se valen, pero hay que tener memoria, ¿no? ¿Cuántas escenas no hemos visto de gente que ha viajado a costa del erario incluso, y no se ha traducido en nada benéfico para este pueblo? Una cuestión ociosa, por ejemplo, Londres, va la secretaria de Fomento Turístico y presenta un gran platillo yucateco, callo de hacha en relleno negro. El callo de hacha es del Pacífico, desde Baja California hasta Perú. Nunca lo digo públicamente. Y luego además se atreven a decir, es que los mayas tenían callo de hacha. Para empezar, es un platillo oaxaqueño. No es un platillo yucateco. La primera vez que lo trajeron a Yucatán fue en tiempos recientes. Yo no he visto que estén en es un restaurante oaxaqueño que se instaló ahí en Santa Lucía. Bueno, ¿y para qué lo llevó en una muestra gastronómica? Porque no sabe, porque finalmente ella es una relacionista pública, no es una persona que fomente el turismo. Tan es así que el día 16, si ustedes revisan el diario oficial, el día 16 ya se definió
quién es el que le va a hacer, porque se atrevieron a licitar, a solicitar a alguien que le haga el programa de trabajo de su secretaría. Entonces, ¿para qué le pagas a ella? Estás pagando doble. Entonces, esas son las cosas que no se valen. Como cuando pescamos a Saúl Ancona en Nueva Zelanda. No se vale. Porque además de Nueva Zelanda no ha llegado un solo turista en Yucatán en 20 años. Entonces, menos se vale. ¿De dónde? De Nueva Zelanda, digo. Habría que checar. No sé qué trajo en su maleta o a quién trajo el señor, pero bueno, esa es otra historia. Sí, finalmente, ¿a dónde se valen tus viajes? Pues donde tienes los nichos de mercado, donde crees. Me hablas de que hay acciones contundentes. Bueno, en el gobierno anterior solo vimos la cervecería. Fue lo único que vimos. Y eso que el día que se inauguró... En Junumay y en Ixmaquil, ¿no? Sí, bueno, esa es una cantinota. Que por cierto el secretario de Salud ya está muy activo, está abriendo bares y SIGs y todo eso por todos lados. Esas son las que no se ven. El nuevecito. Sí, porque además tienen licencia de restaurante, no existe la licencia de restaurante bar. Si usted ve un lugar que diga Sport Bar, Restaurante Bar, solo por poner eso tendría que ser clausurado porque están violando la ley al tener otro nombre. Si además la licencia dice que se llama, no sé, el Bar Patito y resulta que abres el Bar Gatito, pues no es lo mismo, por lo tanto se debe clausurar. Pero ya nos estamos saliendo del tema. La realidad es que el viaje del gobernador y el séquito que llevó, a mí me parece adecuado en este momento. Habrá quien no. A lo mejor es discutible esa figura que mencionas, la señora de Relaciones Públicas, que no tengo el gusto de conocer, pero todos los demás te da a entender que es una misión comercial, y es una misión comercial a los dueños del dinero. Porque en este momento el dinero no está pasando por Estados Unidos, no está pasando por Inglaterra, no está pasando por Alemania, está pasando por China. Bueno, pero se molestan los aliados. Entonces, bueno, me voy hacia Corea, me voy hacia Japón, y así no me enredo con China y con Rusia, que también son los dueños del dinero. Yo finalmente te digo, quienes me conocen saben que suelo hacer un periodismo crítico, y soy muy cicatera para dar loas. Pero en esa ocasión sí pienso que lo que está haciendo el gobernador pues puede servir, ¿no? Sobre todo porque nos hace falta en estos momentos el flujo de recursos del extranjero. México ya no puede depender solo de su economía interior, que es un riesgo que se está hablando ahorita si el presidente López Obrador, una vez que toma posesión, decide, entre muchas de sus ideas, centralizarse en el mercado interno y desdeñar de alguna manera el mercado exterior, que eso no se puede hacer ahorita. Esa política en los años 70, Daniel, Antonio, ustedes son muy jóvenes, pero bueno, yo sí recuerdo, en los años 70 esto se ensayó y no funcionó. Y tendrían que preocuparse los empresarios. Digo, sí, no lo viví directamente, pero entiendo que era un capitalismo monopolista de Estado, y entonces el Estado centralizaba todo. A lo mejor nosotros conocemos Pemex, conocemos CFE, pero había muchísimas más, Cordemex y todas las demás. O sea, todo se movía a través de empresas del gobierno, y eso implica a veces privatizar cosas. Y aguas, porque a lo mejor muchos de los empresarios que hoy están aplaudiendo, pues se pueden quedar a lo mejor sin tierras porque en esa parte va a cruzar el tren, o se pueden quedar sin reservas económicas porque van a tener que meterlas, van a tener que remojarse. Bueno, no, hombre, te puedo decir como 20. Pero sin embargo quiero cerrar con una conclusión del tema. Yasmín, tu comentario final de esta tarde. Pues que hay que ser muy pendientes todos, no solo los medios, también los ciudadanos, de ver que estos viajes tengan un fin y una realidad, ¿no? Eso es lo importante. El problema para mí en este momento no es si viaja o no viaja una o dos veces. Lo importante realmente es que se traduzca en hechos, porque ya la verborrea ya basta, ¿no? Daniel, conclusión de los mensajes también que enseñó la abuela. Pues mi abuela me decía que el que se ríe se lleva. Si yo soy un ciudadano responsable, pues tengo que exigir cuentas, porque a mí me las están exigiendo y yo estoy cumpliendo. Ahora, si yo no soy un ciudadano responsable, pues a lo mejor no tengo derecho a ser tan crítico. Eso me decía mi abuela, el refrán de mi abuela, el que se ríe, se lleva, así que aguántate después.
Daniel Barquet, Yasmín Rodríguez, aprecio mucho que hayan aceptado la invitación esta tarde. Gracias por honrarnos en su compañía aquí en Eclipse Al Televisión. contrario, Antonio, gracias por invitarnos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes y por supuesto la conclusión final, la más importante, es la de usted. Gracias por acompañarnos. Pase usted muy buenas tardes. Gracias.